Amén. Entonces, hermanos, si ya tienen su Biblia abierto, vamos a leer en el capítulo 17 de San Juan y su verso 24. Y ahí vamos a considerar la palabra del Señor en esta noche. Y también damos gracias al Señor por los que nos escuchan, ¿verdad? Los que nos ven todos los servicios, ¿verdad? Todos los que hemos estado predicando. Pues gracias a Dios por ello, porque también la palabra de Dios llega en su corazón y esperamos que vaya guardándolo. Dios bendiga a todos aquí presentes y los que están solamente conectándose también. Dios les bendiga a todos. Así ahora vamos a leer entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y verso 24, y dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Tome su lugar. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pues hermanos, aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesús. En este Evangelio hemos visto desde el capítulo 1 de San Juan hasta ahorita. Vamos ya en el 17. Ya nos falta pocos capítulos para terminar, y quizás no terminamos antes de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Antes de la Semana Santa, que se llama. Pero así es como vemos aquí a Jesús ahora orando por su pueblo. Él ya está acercándose a la cruz para irse con el Padre. Dice él, salió del Padre y vino al mundo, y una vez más deja el mundo y se va al Padre. Pero antes de irse, hermanos, estaba rogando por su pueblo, por los apóstoles, por aquellos que ya habían creído en él. ¿Se acuerdan, hermanos, los versículos anteriores, como por ejemplo el 17, ahí nos dice que él rogaba a Dios para santificarnos, ¿verdad? Y luego también aquí pues vemos que está orando para que el Señor nos dé un lugar juntamente con él. Quiero leerles otra vez, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire, eso es una petición, hermanos, maravilloso. El Señor, Él estaba muy gozoso de haber acabado aquí su obra. Había venido a morir por los que Dios le dio, por aquellos que Dios había escogido. Sin duda, hermanos, nosotros que hemos creído en el Señor, y aquellos que están a punto de creer o van a creer, es que Jesús, o Dios, el Padre, nos ha escogido desde la fundación, antes de que el mundo fuese. Jesús es lo que está diciendo aquí. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, Dios amó a Jesús. Jesús estaba con él desde antes que el mundo sea hecho. Que no había nada, pues, solamente Dios
y el Hijo, que es Cristo Jesús. Pero aquí dice el Señor Jesús que amaba al Padre a Él. Y luego dice aquí, como dice, Padre, aquellos que me has dado, o sea, hablando de los apóstoles, los que habían creído en Él, eran del Dios, eran del Padre. Y un día Dios mandó a su Hijo para poder salvar a aquellos que Él había escogido. Ciertamente nosotros no podíamos pagar todo lo que debíamos a Dios, porque el pecado vino y el pecado entró, y el pecado, pues, su paga, dice, es la muerte. Pero como grande es el amor del Padre, que tuvo que enviar a su Hijo para poder ser un sacrificio por el pecado. Él derramó su sangre, Él fue el que fue a la cruz, Él fue el que fue a morir en nuestro lugar. Entonces, el Padre, o sea, Jesús dice al Padre, los que me distes, los que me has dado, dice aquí, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Oh, gloria a Dios, hermanos, esta es una gran maravilla, que Jesús está rogando al Padre para que donde Cristo está, Él quiere que todos los que creemos en Él, que lleguemos con Él en el mismo lugar donde Él está. Dice aquí el verso 24, ¿verdad? Estén conmigo para que vean mi gloria. El deseo del Señor Jesús es que para que veamos su gloria, la gloria que Él tiene. Dice que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente el Señor Jesús había estado con el Padre, salió del Padre, vino y ahora se iba a ir. Había Él visto el Padre le dio a Él, los apóstoles, los que creyeron en Él. Él vino y los enseñó del Padre, y ellos creyeron en el Padre, creyeron que Jesús salió del Padre, ellos creyeron que Jesús es el Mesías. Ahora el Señor Jesús vuelve al Padre, pero deja aquí a sus discípulos en la tierra, pero también Jesús oró por ellos. Dice, guárdalos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Ahora que me voy contigo, te ruego que los guardes. Dice, que los guarde de este mundo. Y saben, también dijo Él, no ruego por el mundo, sino ruego por estos que me has dado. Oh, gloria a Cristo, hermanos, cómo ama el Señor a sus escogidos. Aleluya. También vemos aquí, hermanos, como en Filipenses, capítulo 1, verso 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Mire, el apóstol Pablo se dio cuenta porque un día dice, el apóstol Pablo fue llevado al cielo. Él mismo dice, en cuerpo o en espíritu, no lo sé. O sea que él no sabe ni cómo fue, pero la cosa es que fue allá. Y él vio cosas maravillosas que era difícil al hombre describirlo, hablarlo para que la gente lo entienda. Es algo difícil, ¿verdad? Que no se puede explicar. Pero ya aquí el apóstol Pablo expresó él en su corazón, expresó a la iglesia diciendo así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él tenía deseo de irse ya pronto para estar con el Señor, dice, lo cual es muchísimo mejor. Era mucho mejor estar ya con Cristo. Pero ahora la razón que él explique que estaba en estrecho en dos decisiones, quería estar aquí en la tierra, pero también quería estar con Cristo porque era más mejor. Pero dice él entonces,
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo sintió también un amor por la iglesia, por los hermanos, que todavía no habían entendido quizás lo suficiente para dejarlos. Es como Cristo, hermanos, cuando se iba a ir al cielo, le rogó al Padre para que los que se quedaron aquí en la tierra, que Dios los guardara, porque Él sabía que al no estar Él, el diablo podía venir con sus artimañas para engañar a sus escogidos. Y esto es el mismo temor que el apóstol tenía, y no solamente el apóstol Pablo, los demás apóstoles. Querían ellos que cuando ellos ya no estaban, quería que los hermanos, los creyentes, tuviesen una fe firme en Cristo Jesús. Tuviesen, hermanos, una fe arraigada sobre Cristo Jesús, para que cuando iba el maligno a venir, no los iba a ganar, porque el maligno lo que trata es engañar al creyente. Entonces, el apóstol Pablo es lo que él sentía en su corazón. Él dijo aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Hermanos, el apóstol Pablo decía a los creyentes, por causa de ustedes no me voy a con el Señor, pero sí me gustaría estar allá, porque es mucho mejor que aquí. Hermanos, eso nos da a nosotros a entender que de veras que nosotros estamos creyendo en Cristo por un lugar muchísimo mejor que aquí, hermanos. Por un hogar mucho mejor que aquí. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en Cristo. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, de que amemos su venida, que esperemos su venida, que no demos lugar a este mundo que nos distraiga, que nos quite ese gozo, o que vayamos a fracasar un momento. No sé dónde está Enrique. Él leyó un texto aquí hace ratitos, y lo quiero que lo lean otra vez, ese texto, porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia, que nosotros conozcamos más al Señor, con más entusiasmo, con más gozo, que no dejemos que este mundo nos quite ese gozo. Lea, hermano. Amén. ¿Se acuerdan qué verso es? Amén. ¿Oyeron? Hay un peligro. El peligro es que vayamos a quedar desinteresados. Hay gente, hermanos, allá conoce la palabra de Dios, pero vienen las cosas de este mundo y empiecen su corazón desinteresarse de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es desinteresarse? Es como, a ver si llego, a ver si tengo tiempo de ir. Si tengo tiempo leo la Biblia, si no, mejor me voy a dormir. Pero como hay cosas más que distraen aquí, que hay deportes, que hay novelas, hay películas, etcétera. Entonces, y la carne lo que quiere es ver cosas de este mundo, y ahí abandona lo que es necesario, la palabra de Dios. Y mientras las cosas de este mundo vayan entrando en nuestros corazones, la palabra de Dios se va yendo. Y así, hermano, eso es el peligro.
Ahora, el creyente debe saber, hermanos, que estamos en un mundo engañador. Sabemos, hermanos, como les decía anteriormente, estamos ya en el tiempo de Noé. Es el tiempo de Noé en que estamos ahorita. La gente buscando riquezas, buscando dinero. Claramente hay muchas gentes en la iglesia aparentemente están buscando a Cristo, pero están buscando riquezas, buscando cosas de este mundo. Y donde los pastores tienen esa posibilidad, esa facilidad de anunciarles las riquezas de este mundo, y ahí van, pero están olvidando lo más valioso, el estar con Cristo. Y para estar con Cristo, uno tiene que estar, hermanos, vigilando que no caiga en ese peligro, como ese texto que dice, hay un peligro. El peligro es que otra vez volvemos como el pueblo de Israel. Dejaron a Egipto, una nación donde los esclavizaban, donde los ponían a trabajar arduamente desde que salía el sol hasta que caía el sol sin descanso, y además con azotes, porque les aumentaban más las tareas día a día, les aumentaban más tarea y menos descanso. Esa es la esclavitud. Y cuando llegue el Señor a liberarlos, salieron libres de la esclavitud. Pero ya estando libres, al poco tiempo volvieron a desear otra vez irse a Egipto. Oh, cómo nos gustaría estar en Egipto. Decían, ahí teníamos los buenos platos de cebolla, los plátanos, los platos de pepinos, los puerros y todo, deseando. Y otras cosas más que a Dios no le gustó es que deseaban carne. Mire, y teniendo ellos comida y Dios les daba maná sin que trabajaban. Ellos nomás salían en la mañana y miraban el campo lleno de maná y iban a recoger. Y lo que recogían les era suficiente para el otro día. Y ese era todo. Pero su ambición de ellos, sus avaricias de lo que habían dejado en Egipto, hizo que Dios otra vez se enojara. Y Él dijo otra vez, ya estaban cerquita para entrar, hermano, ya a la puerta de la tierra prometida, cuando Dios dijo, regrésense para atrás, porque me provocaron a ira. Esa noche, antes de entrar a la tierra prometida, ellos se quedaron en las tiendas llorando, reclamando, tonterías, hermanos. Dios los devolvió para atrás otros 40 años. Y es más, dijo Dios, esta generación, los que salieron de Egipto, ninguno va a entrar en la tierra prometida. Es lo que Dios juró. Y allá se quedaron en el desierto hasta que se murió el último. Entonces los que eran niños, que crecieron en el desierto, ellos entraron en la tierra prometida. Y eso nos recuerda el apóstol allá en Hebreos, que no vayamos a caer en ese mismo peligro. Y hermanos, hoy en día es lo que vemos. A la palabra de Dios muy poco les gusta. A muy poca gente le gusta, porque la palabra de Dios pues se requiere, hermanos, santidad, es lo que arrojó Jesús. Guárdalos, santifícalos. Eso es, hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, también Apocalipsis 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mire, entonces, nomás con esta descripción, vemos que es muchísimo mejor. Porque allá dice, el apóstol Juan que vio ahí, dice, y no vi en ella templo, o sea, no había templo para adorar, porque Dios era el templo, uno. Y luego dice, porque el Cordero de Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille en ella,
porque la gloria de Dios la ilumine. Mire, hermanos, allá no va a haber necesidad de luz, no va a haber necesidad de estrellas para que nos alumbran, ni de calor, porque va a haber un clima perfecto. Eso es el lugar que Dios quiere ofrecer, o sea, está preparado para nosotros. Es lo que Jesús estaba rogando al Padre. También la tenemos en Job. Mire, Job también, un hombre que se dedicó a buscar a Dios, y Dios le mostró todas las maravillas. Por eso, hermanos, el nombre de Dios no es nomás saber que Dios, así se llama, no, Dios así se llama, pero atrás del nombre hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos. Y dice aquí Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Su esperanza de Job es un día ver a Dios, ver a Él. Un día, él tenía esa esperanza. Mire, es una profecía, es lo que él deseaba, o sea, que es lo que él tenía fe de verlo, y no estaba equivocado, porque Cristo, después aquí lo vemos, Cristo diciendo al Padre: yo quiero que donde yo estoy, estos que me has dado, quiero que estén conmigo. Aleluya. Y Job lo vio. Dice: la cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es lo que Job miró y deseaba un día estar con el Señor. Aleluya. También dice Hebreos capítulo 10, verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 2, 10 dice así, Hebreos 2, 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Miren, hermanos, la palabra dice aquí que habiendo de llevar muchos hijos, que es decir, Cristo va a llevar a mucha gente, a muchos creyentes, va a llevar Él a la gloria. Y ojalá usted y yo estemos ahí en esa multitud de gente. No como algunos grupos dicen 144,000. Y ustedes saben que secta dice eso. Pero aquí la Biblia nos dice multitudes. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: aún anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El apóstol Pablo está testificando acerca de Cristo. Cristo Jesús va a llevar a muchos hijos al cielo, a la gloria. Dice aquí que el cual Él no se avergonzó en llamarlos hermanos. Cristo Jesús no se avergüenza por rogar por nosotros. Pero sabemos que Cristo también dijo: el que se avergüenzare de mí, Él también se avergonzará de Él delante del Padre. Así que, hermanos, Cristo, Él quiere que no nos avergoncemos de Él, que testifiquemos, que hablemos de Él, que creemos en Él, que apartemos, hermanos, nuestra vida a Él, santificarlo
ser santo es ser apartados especialmente para Él. Esa es la palabra santo, hermanos. Usted es creyente, no se ponga en peligro. Ponerse en peligro es ponerse como cerquita del pecado. Hermanos, como cerquita del borde de la caída. Ese es ponerse en peligro. Más bien alejarse del pecado. Alejarse de la envidia. Alejarse de la corrupción. Alejarse de todas las clases de pecado. Es alejarnos. Alejarnos del pecado es acercándonos a Cristo. Dando cabida a la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día más. En vez de estar desocupados, en ese momentito lee la Biblia. Acérquese más a Cristo. Acérquese más al Señor. El apóstol dice, acercaos más a Dios y el diablo huirá de vosotros. No lo podemos echar al diablo a empujones. Acercarnos a Dios, el diablo se va. Cuando está hablando del diablo, los deseos de la carne. Porque el diablo está infiltrado con los deseos, de la avaricia de este mundo. Entonces dice también en San Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren, hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que el Señor mismo dice que Dios le dio a Él la autoridad. Y Cristo dice, lo que Él vio del Padre, el Padre da vida al que Él quiere, y también el Hijo, dice aquí el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, a los que Él quiere, los va a llevar a la gloria, a que vean la gloria, a los que Él quiere. Pero, hermanos, ya que nos da esa oportunidad, ya que Cristo no pone acepción de personas, es que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, quiere que todos se salvan. Él no quiere que alguien se quede aquí, en este mundo. Al llevar Él su iglesia, este mundo va a quedar en oscuridad, hermanos. Va a quedar completamente ahora entregado a las manos del enemigo. Que el enemigo haga lo que quiere hacer. Pero el pueblo de Dios, el pueblo santificado, el pueblo ya lavado con la sangre de Cristo, ya se había ido. Y en esto, hermanos, ya que el Señor nos ha lavado, ahora pues alejémonos de las cosas que manchan a esa santidad. Aleluya. Quiero seguir leyendo, hermanos, los versículos que nos faltan. Dice el verso 25 de San Juan 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hablando de su pueblo, de las personas que habían creído en Él. Es uno que Cristo Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Hablando pues de toda la gente que no han creído en Cristo. Él dice, no te han conocido, pero yo, dijo el Señor, te he conocido. Y estos, o sea, los creyentes en Él, en ese entonces los apóstoles, dice, y estos te han conocido que tú me enviaste. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Hermanos, Jesús vino y a esa gente, a esos escogidos que Dios había escogido, se los entregó a Cristo. Y Cristo los enseñó a ellos los nombres de Dios, o sea, les enseñó al Padre. Pero este versículo aquí, el 26, en la versión 60 que estamos leyendo, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero
El significado del que Él dice, he manifestado tu nombre. Es decir, cuando los creyentes comiencen a creer en Él, el Señor, a medida que va pasando, van creciendo estos creyentes, el Señor iba mostrándolos a Dios, a ellos, el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene mucho significado. Entonces, cada vez que el Señor lo mostraba a ellos, es como quitarle la cortina, ¿verdad? Poco a poquito, y los apóstoles iban viendo más, conociendo más la profundidad, el amor del Padre. Eso es el nombre de Dios. No solamente es el nombre, sino es la esencia de Dios, el carácter de Dios. Es que los creyentes habían conocido a Dios. Y Cristo Jesús le dijo al Padre en su oración, dice aquí, dice, y les he dado a conocer tu nombre. Pero en la versión Palabra de Dios para Todos, nos da una, ¿cómo se llama? Una revelación o una interpretación más cercana. Lo quiero leer en esta versión Palabra de Dios para Todos, el mismo 26, dice, les he mostrado cómo eres. Esta declaración está más cercana del significado original. El original es mostrar, dar de conocer el nombre, es como mostrar el carácter de Dios, mostrar lo que Dios es, mostrar la esencia de Dios, mostrar cómo es Dios. Y aquí este versículo que hemos leído dice, les he mostrado cómo eres. Es lo que Jesús está diciendo aquí a Dios, lo he mostrado a los apóstoles cómo eres. Y aún el Señor se compromete más de seguir enseñando. Dice aquí el versículo, además dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que el Señor Jesús se compromete seguir enseñándonos más y más y más, hasta, hermanos, conocer exactamente la profundidad de la riqueza del Señor. Eso es conocer el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios no es solamente conocer cómo se llama, sino conocer lo que Dios es, lo que Dios es su carácter, es su esencia para con nosotros. Quiero leer estos otros versículos que dice Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora hablando él del Espíritu Santo que había prometido a su pueblo, a sus escogidos. Primero de Juan 1:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente es el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, para conocer a Dios, dice aquí el apóstol Juan, lo declara de esta manera, el que conoce a Dios, lo voy a leer en el 4, dice, el que dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Que es decir, el que guarda los mandamientos de Dios, ese es el que conoce a Dios, porque guarde sus mandamientos. El que dice que conoce a Dios, guarda sus mandamientos y camine como Dios anduvo. También quiero leerles Romanos 5 y verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta, hermanos, es que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada. Es que cuando amamos unos a los otros, es que el amor de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ha sido derramado. También Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya, la esperanza de gloria. Es lo que Jesús ofreció al Padre, rogó al Padre que el Padre le permitiese a estos que Jesús había preparado para que estuviesen con Él, juntamente con Él en su gloria. Y esto, hermanos, es una palabra de ánimo para nosotros hoy en día, que los que hemos creído con todo nuestro corazón, sabemos que hemos sido comprados por medio de la sangre de Cristo. Y porque hemos sido comprados, también el Señor mismo está orando por nosotros. No estamos oyendo palabras de alguien que es un mentiroso, sino alguien que es muy verdadero. Cristo Jesús. Él está rogando a Dios, ahora que Él se iba a ir al cielo y dejó a sus discípulos aquí en la tierra, pero Él les está preparando a un lugar. Les rogó a Dios, dice, que estos que me dices, yo quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria, que estuve contigo. Aleluya. Hermanos, ¿usted cree que Dios va a negar su petición de Cristo? ¿Verdad que no, hermanos? Lo que Cristo pide al Padre, se lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, lo ama a Cristo. Dijo el Señor, porque tú me has amado. Aleluya. Entonces, si lo ama a Jesús, si el Padre ama a Jesús, por cierto, no va a negar esa petición. No lo va a negar. No lo ha negado. Esa petición se lo otorgó el Señor. Sus apóstoles ya están con el Señor. Todo creyente va con Cristo. ¿Por qué? Porque Él rogó al Padre. Y porque estamos seguros, porque el Padre ama al Hijo. Y todo lo que el Hijo le pide, se lo va a dar, se lo dio. Porque el mismo Dios dijo, pídeme las naciones que te lo voy a dar por heredad. Aleluya. Y Cristo Jesús no pidió el mundo, pidió por aquellos que Dios había escogido y se lo dio a Cristo. Aleluya. Y eso es usted, hermanos, los que hemos creído. Eso es que Cristo nos ha comprado y estamos muy seguros de ir con Cristo cuando Cristo venga o cuando salgamos de este cuerpo. Aleluya. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él dice, le convenía, o sea, le parecía muchísimo mejor estar con Cristo, que era más mejor que estar en esta tierra, pero él prefirió quedarse más aquí por el amor a nosotros, a los que estaban ahí. Amén. Así que, hermanos amados, esa palabra del Señor Jesús es que nos da ánimo a nosotros como creyentes, hermanos. Seguramente no dudemos que Cristo Jesús ha ganado el amor del Padre porque Él fue obediente. Así que, hermanos, nuestro deseo es seguir adelante, no desmayemos, no miramos las cosas de este mundo, más bien busquemos más las cosas de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y demos gracias al Señor en esta tarde. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias, Padre Santo.